Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Alma, la profe de artes visuales, y con Lucas, el profe de lengua y literatura, nos preguntamos, ¿qué ves en vos? Un perfil serio, bastante intimidante, por decirlo de alguna forma, con el cabello rubio. Tiene una expresión neutra porque la mayoría de los cuadros que son autorretratos tienen expresiones neutras para que el ve la obra pueda entender mediante sus sentimientos qué está pasando en la obra. Una mirada seria y una técnica de dibujo muy vieja. Y es todo lo que tengo que decir. Medio con el ceño fruncido, así. Seguro deben ser miles de millones. Sí, debe haber millones de selfies por año. Ni siquiera podría decir por año, por minuto, porque es muchísima gente en este mundo. Millones en el mundo actualmente, muchos creo. Veo cómo acomodo mi sonrisa, porque si yo me saco fotos, se ve de una forma, pero después cuando veo la foto se da vuelta. Ver qué cosas hay atrás, que no salga mal en las fotos. O si no, a veces hago poses. El ángulo de la cámara, si salgo bien en la foto, o sea, mi rostro. ¿Y cómo me veo? Me parezco a ella, ¿no? Va queriendo, Alma. Le voy a agregar un filtro en blanco y negro. Estás quedando muy parecida. Va. 1, 2, 3. ¿Qué hacen ustedes dos? No me digan que quieren copiar el retrato. Exacto. Hoy vamos a explorar ese mundo que gira en torno al autorretrato, la selfie y la pintura. Y en esta foto vemos todo eso en una imagen, ¿no? Exacto. Observemos quién es. A que la reconocen fácilmente. Es Frida Kahlo, Lucas. Cientos de fotos circulando de ella, incluso en todo tipo de objetos cotidianos. ¿Pero qué sabemos de ella? Sabemos que es una artista mexicana que murió a los 47 años después de una vida marcada por accidentes y problemas de salud. También que su trabajo está inspirado en la cultura y tradición indígena mexicana. Además, representó sus sueños, su dolor, su feminismo y su relación con el pintor Diego Rivera. ¿Y qué no sabemos de ella? A todos nos gustan los secretos. Que fue una de las precursoras de la selfie como género visual. ¿En serio? ¿Ya existían las selfies? Y sí, en sus fotografías encontramos todos los comportamientos habituales a las selfies. Las poses, el favorecimiento de un lado bueno de la cara, la mirada cuidadosamente cultivada y finalmente se convierte en una marca, un ícono. Es que Frida fue una verdadera performer de su propia imagen y fue fotografiada con la regularidad de una estrella de cine. Miremos la foto de Frida. ¿Qué podemos observar? Frida está mirando directo al objetivo, con el mentón ligeramente levantado, desafiante y fuerte. Sostiene un marco que la recorta del entorno, la coloca en un plano diferente al resto de las cosas, como si estuviera dentro de una pintura y por fuera de lo real.
Su peinado, la ropa tradicional, collar y aros, forma parte de una imagen de sí misma que se cultiva y repite en otras fotografías. Un dato interesante, el padre de Frida, Guillermo Kahlo, era fotógrafo, con lo cual ella creció con la fotografía a su alrededor y fue retratada por grandes artistas del género. Conozcámoslos. Frida Kahlo posó para una larga lista de fotógrafos y fotógrafos. Edward Weston, Berenice Colco, Nicholas Murray, Giselle Freund y Lucien Bloch son solo algunos. Además, ella también tomó muchas fotografías. De hecho, se encontraron más de 5.000 de su propia autoría. Un montón. Ahora miremos estos 3 retratos de distintos autores. Observemos qué tienen en común. Los 3 coinciden a la hora de mostrar a Frida posando delante de 3 pinturas pertenecientes cada una a un periodo compositivo distinto del artista. Fueron realizados en Nueva York en 1933 y en el estudio de Frida en Coyoacán en 1941 y 1951 respectivamente. El primero pertenece a Lucien Bloch, el segundo a Nicholas Murray y el tercero a Giselle Freund. En el retrato de Murray que vimos al comienzo, en el que Frida sostiene el marco, la relación entre la pintura y la fotografía es explícita. En esta de Bloch, la Frida pintada y la fotografiada forman parte de una nueva imagen, la foto. Hay una intención de provocar en el espectador una rápida identificación, una continuidad entre su pintura y su imagen en vida. En las otras fotos, además, hay otras personas, el propio Murray por un lado y su médico, quien también aparece en la pintura, en otro. Ahora veamos otras fotografías que estos 3 artistas le toman a Frida. Nicholas Murray arma composiciones con un particular uso cromático, cercano al de los cuadros de Frida. Para retratarla, utilizó su experiencia en la fotografía de estrellas de cine norteamericanas. Incluso algunos retratos son similares a los que hizo de Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor, aunque se aprecia una mayor sencillez en las poses y discreción en el rostro de Frida. Giselle Freund, fotógrafa y reportera gráfica francesa, tuvo otra fuerte línea de trabajo, el retrato de artistas y escritores. Entre algunas personalidades destacadas se encuentran Walter Benjamin, Virginia Woolf, Bertolt Brecht, Jean Cocteau, Colette, James Joyce, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Julio Cortázar, Diego Rivera y Frida Kahlo. En 1950, cuando visitó la Ciudad de México, conoció a Frida Kahlo y a Diego Rivera. En ese tiempo produjo un centenar de fotografías que nos dejan entrar al mundo de una de las mujeres más intensas, talentosas e independientes del arte mexicano. La serie no se concentra en su obra, sino más bien en Frida Kahlo como artista, como mujer, como ser humano. Lucien Bloch fue una artista suizo-estadounidense que, además de pintora y fotógrafa, fue íntima amiga de Frida. Sus retratos son posados y espontáneos a la vez. Captan sus paseos por escenarios del pueblo, calles de tierra, galpones vacíos y fondos de ladrillo. Utiliza contrastes de blanco y negro rotundos, duros y suaves al mismo tiempo, como la expresión de Frida. Dato curioso, tomó esta imagen en la que Frida y Chabela Vargas ríen abrazadas, tiradas en el pasto en México. Quédate, niña, estás muy sola y no sabes nada de la vida. Quédate en mi casa, me dijo. Y yo me quedé. Ella pintaba y yo cantaba, contaría Chabela años más tarde. Como podemos ver, cada fotógrafa o fotógrafo capta imágenes de Frida en las que se encuentran diferentes miradas.
Exacto. Por un lado, la de quien toma la fotografía con su propio modo de mirar a quien retrata, eligiendo el tema, la composición, el encuadre, la luz. Y por otro, está quien retrata la personalidad y expresión de quien es retratado y se muestra ante la cámara. Una fotografía es, sin dudas, un encuentro. ¿Y qué pasa cuando damos vuelta a la cámara y las fotos nos las tomamos nosotros mismos? También nos podemos preguntar qué pasa cuando a las fotos las filtramos, las recortamos, les agregamos textos y las compartimos en redes sociales. Claro, ¿qué nos pasa cuando estamos al mismo tiempo de ambos lados de la cámara? Hablemos de selfies. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Y, por ejemplo, publico selfies para mostrar ciertos momentos de mi vida, como cuando me encuentro con amigas y amigos. Esas fotos hacen que me vea como una persona divertida, sociable. O quiero que los demás me vean, que les gusten mis fotos al mayor número de personas posible. Si una foto tiene pocos me gusta, por más que a mí me haya gustado, la borro. No, con las fotos lindas que sacás, Alma. Por suerte hay quienes piensan, la saco para mí, me gusta porque puedo proyectarme como la persona que quiero ser. O aunque edite las fotos y les pongo un montón de filtros, siento que muestran algo de verdad sobre mí. ¿Les suenan familiares estas declaraciones? ¿Podrían haber sido de alguno de ustedes, alguno de ustedes? Este género es tan novedoso que muchas personas desde el arte, desde las ciencias sociales y desde la comunicación están interesadas en entender de qué se trata, qué implica. Hablamos de miles de imágenes que toman y publican las personas todos los días. Veamos algunos datos sobre ellas. La revista Time construyó una base de datos con más de 400.000 fotos publicadas en una red social que tenían la etiqueta selfie, además de las coordenadas geográficas de donde habían sido tomadas. La idea era hacer un ranking de más de 459 ciudades según el número de selfies publicadas en relación a la población total de cada una de ellas. Monterrey, en México, y San José, Costa Rica, fueron las ciudades de América Latina mejor posicionadas en ese ranking. También destacaron en la lista Doha, Dubái, Kuala Lumpur, Singapur y Nueva Delhi. En 2012, la misma revista consideró la palabra selfie como una de las 10 expresiones de moda. Al año siguiente, el diccionario Oxford la reconoció como palabra del año. Pero vayamos a un punto más profundo. ¿Cómo trabajan? ¿Qué hacen las selfies en las redes sociales? ¿Para qué sirven? ¿Qué efectos producen en nosotras y en los demás? Según el diccionario Cambridge, la selfie es una fotografía tomada por uno mismo, usualmente con un teléfono celular, que después se publica en una red social. Se trata de una autofoto rápida que puede mostrar lo que se hace, dónde se está o con quién. También puede incluir texto o emoticones para dar cuenta del estado de ánimo de la persona que se autorretrata. La definición puede parecernos una descripción correcta acerca de lo que es una selfie, pero vayamos más allá. ¿Qué se pone en juego cuando nos sacamos una selfie? Como parte de lo que hacemos en redes sociales, son una manera de socializar e implican negociaciones complejas que exceden la frivolidad con las que se las suele asociar. Pero ojo, aunque publicar fotos en redes sociales parece un juego del que participamos voluntariamente, puede implicar presiones y riesgos que suelen minimizarse. Claro, las selfies pueden permitirnos autocrearnos, pero en este camino quedamos expuestos a convertirnos en un producto de nosotros mismos. Como si nuestra identidad fuese una marca que se vende a través de imágenes que nosotras y nosotros producimos y difundimos. En esa imagen que damos a conocer, solemos repetirnos adoptando posturas, caras, gestos, ángulos de la cámara que casi sin darnos cuenta van construyéndonos como si fuéramos un producto. Pueden hacer el ejercicio con sus propias selfies o con las de algún amigo o amiga e intentar identificar estas repeticiones y patrones comunes.
mirar por Wikipedia, así biografía. Sobre la vida de una persona no, pero sí leí otros libros. La verdad es que nunca leí un libro sobre una persona que cuente su vida. Por ejemplo, si es un cantante, ¿qué otras canciones hizo? ¿Con quién más tuvo interpretaciones? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Si hizo grandezas en su vida. Sí o sí tienen que ser verdaderas, porque si se está hablando de una persona. Deben ser fieles a los datos de esa persona. Puedes hacer una biografía de un personaje animado. Entonces no podés decir esto pasó así, 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 porque no sabes cómo nació ese personaje si no existió nunca. Ay, la verdad que no sé. Y no hice mucho en este tema. Si me gradué del colegio, universidad. Sobre el TDAH, el trastorno de déficit de atención, porque siempre quise difundir eso y sería un lindo mensaje. Por ahí si me pregunto 10 años en el futuro, cuando esté terminando ahí mi carrera de... ¿cómo era esto? De abogacía, porque yo quiero ser abogada y psicóloga. Ahí por ahí te puedo decir cómo sufrí en la universidad. ¿Quién sabe? ¿Cómo se representa la identidad en la escritura? ¿Existe un paralelismo entre las imágenes y la literatura? Como vimos, el rostro y la figura de Frida pueden encontrarse en fotos sacadas por fotógrafos y fotógrafas, tanto como en sus autorretratos, los que ella misma pintó. Todas las imágenes colaboraron a inmortalizar su mirada, sus gestos, su vestimenta. Igualmente ninguna de estas imágenes son Frida, porque son representaciones y muestran solamente algunos aspectos de su imagen, de su vida. Exacto. La representación de una persona no solo puede manifestarse a través de la imagen, como un cuadro o una fotografía, sino también a través de producciones textuales. El desarrollo de la escritura permitió, a lo largo de los siglos, materializar tanto la realidad como la ficción, el pasado como el presente, la experiencia, la imaginación. Las palabras y sus significados se convirtieron en la pieza fundamental en la construcción de la cultura escrita. La escritura literaria fue una fuente y un espacio para el desarrollo de las identidades en diversos contextos de la historia, personas, personajes, reales, ficticios. De hecho, se difundieron y se proyectaron a través de los ojos de lectores y lectoras de todos los tiempos. Pero, ¿puede la vida de una persona encontrarse entre las tapas y contratapas de los libros? La respuesta es sí, porque han existido a lo largo de la historia de la literatura variedad y cantidad de escrituras que desarrollaron los sucesos de las vidas de sus personajes destacados de diferentes épocas y lugares. Por ejemplo, en la antigüedad podemos encontrarnos con el griego Diógenes Laercio, que escribió vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, o con Plutarco y sus vidas paralelas, donde se encuentran las biografías de importantes personas como Alejandro Magno y Julio César. En la Edad Media fueron muy populares las escrituras sobre la vida de los santos católicos. A medida que avanzaron los siglos, la vida de personajes de interés propició el desarrollo del género de la mano de historiadores, escritores, incluso aficionados, que encontraban en la literaturización de la vida de una persona un propósito artístico, político, estético. Los textos más representativos y que se abocan a desarrollar la vida de una persona se denominan biografías. El término bio proviene del griego y significa vida, mientras que grafo, también del griego, significa escribir. Literalmente este género acude a la vida escrita o escribir sobre la vida de alguien. Una biografía es un texto narrativo en el que se relata la vida de una persona destacada en algún ámbito, ¿no? Así es. Mediante estos textos, las y los lectores pueden conocer la vida de importantes protagonistas de la historia, del deporte, de la música, etc. Las biografías pueden subclasificarse según la propia autoría de quien la escribe, según el vínculo estrecho que mantengan con la realidad y por su grado de ficcionalidad. No siempre las biografías las escribe un biógrafo. En muchas oportunidades son las mismas personas quienes deciden narrar su vida. ¿Pero serán totalmente sinceros con los relatos de sí mismos? ¿Qué pasa cuando las biografías pueden ser sospechadas de incluir ficción en su desarrollo? Para eso vamos a compartir el siguiente texto. En 1929, el periodista y escritor argentino Roberto Art escribía las siguientes líneas en la revista Claridad.
He nacido el 7 de abril del año 1900. He cursado las escuelas primarias hasta el 3er grado. Luego me echaron por inútil. Fui alumno de la Escuela de Mecánicos de la Armada. Me echaron por inútil. De los 15 a los 20 años practiqué todos los oficios. Me echaron por inútil de todas partes. A los 22 años escribí El juguete rabioso, novela. Durante 4 años fue rechazada por todas las editoriales. Luego encontré un editor inexperto. Actualmente tengo casi terminada la novela Los 7 locos. A ver si entendí. Que el mismo Roberto Arlt se describa como un mal estudiante y pésimo aprendiz de oficios. ¿Quiere decir que realmente fue un mal estudiante y un pésimo aprendiz de oficios? ¿Tenemos que confiar plenamente en lo que el escritor afirma de sí mismo? Hay que ir a las fuentes para eso. En este breve párrafo conviven datos precisos, como el año de publicación de su primera novela y otros datos que son muy difíciles de corroborar o incluso falsos. Según dice en su acta de nacimiento, Roberto Arlt nació el 26 de abril de 1900 y no el 7 de ese mes, como lo afirmó en el fragmento anterior. Entonces las autobiografías son narraciones en las que el autor narra su vida en primera persona. Si bien son textos no ficcionales, la narración está pensada a partir de las características y los hechos de la vida que el autor o la autora considere relevantes. En este tipo de textos, el yo narrativo cumple la doble función de escribir y de protagonizar el texto, por lo que la persona que escribe se vuelve la persona que selecciona, investiga, entrevista y narra su propia vida. Veamos entonces qué características tienen los relatos biográficos. En un libro biográfico es imposible que entre absolutamente toda la vida de una persona. Por eso, una vez realizada la recopilación, se lleva a cabo un proceso de selección de hechos relevantes que demuestren la trascendencia de ese personaje. Aunque las biografías pueden tener distintos formatos y extensiones, presentan una serie de recursos propios. Veamos algunos de ellos. Las biografías pueden tener marcadores temporales, o sea, adverbios que indican fechas puntuales y el paso del tiempo. Además, cuentan con una contextualización histórica. Es la reconstrucción de una época que ubica al personaje en una serie de eventos que lo determinan. Por otro lado, demandan la correcta utilización de los tiempos verbales que pueden emplearse en pretérito o en presente. Por último, estos textos tienen subjetivemas y modalizadores, expresiones que indican la valoración que el autor o autora tienen sobre el personaje que está siendo biografiado. Las biografías noveladas son textos ficcionales basados en la vida del biografiado, que juegan abiertamente con los límites entre la realidad y la ficción. Pueden estar escritas en tercera persona por algún escritor que desea situar a un personaje de la realidad en sucesos no siempre verídicos, o pueden estar escritas por el mismo autor o autora. Lo curioso es que algunos datos pueden no ser del todo ciertos o pueden representarse de forma exagerada, sin aclaraciones a los lectores sobre la falsedad o falta de certidumbres de lo escrito. ¿Y qué ocurre con la pintura, Alma? ¿Puede una misma persona representarse en las artes visuales? Sí, claro. La técnica del autorretrato se inició en el Renacimiento. La costumbre radicaba en que el artista se autorretrataba para reafirmar su presencia y demostrar su talento. Entonces el género del autorretrato recorrió distintos períodos, modos de representar, estilos pictóricos. Tal cual. Muchos de ellos recurrieron a los autorretratos. Por ejemplo, Rembrandt, Picasso, Schiele y Frida, obvio, pero empecemos por Alberto Durero. ¿qué sabemos de él? Alberto Durero es considerado el primer pintor obsesionado con su imagen. En la obra Autorretrato como Ecce Homo se representa ni más ni menos que como Jesucristo. Además se sabe que el artista usó su figura en distintas ocasiones como tema único de sus obras. ¿Y quién más intentó retratarse a sí mismo? El gran Leonardo da Vinci. De adulto mayor. Exacto. Este otro es uno de los dibujos más conocidos del polifacético Leonardo da Vinci, realizado en tiza roja. En la obra se aprecia al artista con pelo y barba larga, características que denotan su edad avanzada. ¿Qué otro artista siguió en esa línea? A ver.
Van Gogh, cuántos colores, está con su oreja vendada. Yo siempre pensé que se había cortado la oreja izquierda y acá vemos la derecha, ¿es así? Muy bien, Flor. Muy atenta. El vendaje en la obra se encuentra del lado derecho porque Vincent Van Gogh se pintó frente a un espejo. Te leo un texto escrito por él. He comprado un buen espejo con el propósito de trabajar en mis autorretratos, a falta de otro modelo. Porque si me las ingenio para pintar colores de mi propio rostro, un reto considerable en sí, podré retratar los de otros hombres y mujeres. Y lo bien que hizo Vincent en pintar, se hizo muchos retratos en su carrera. ¿Y qué otros artistas más cercanos a nuestro tiempo se autorretrataron? Muchas y muchos, pero no puedo dejar de nombrar a Francis Bacon. Veamos este tríptico. ¿Qué observamos? En este tríptico, la pincelada del irlandés Francis Bacon oscila entre el rostro dominado por la violencia del trazo y la paleta de colores, azul, rosa, marrón, aplicada al centro de cada composición. El artista se representa en los autorretratos dando prioridad a un triángulo facial, boca, nariz, ojos, surcados por el movimiento. Es verdad, hay como un movimiento que marea un poco, ¿no? Exacto. Ese movimiento de la forma de la cara traduce un estado interno, una emoción que parece ser de perturbación, ¿no? Todo esto converge en la cara del personaje, captando la atención del que observa. ¿Y en nuestro país qué artistas hicieron sus autorretratos? Muchos. Fernando Fader, Emilio Petoruti y Antonio Berni y Marcia Schwartz, entre muchos otros y otras. Muy bien, conozcamos entonces un material que nos acercará más al universo artístico de Marcia Schwartz. Miro, pienso, siento, pinto. Yo como artista, yo creo que soy dibujante, pintora, me gusta mucho modelar, me gusta mucho la arcilla. Pintora soy yo. Soy una pintora. Y para mí el oficio tiene que ver con las bellas artes. No cualquiera sabe dibujar. Y después si sabes dibujar, ese dibujo tiene que decir algo. No es solamente la técnica. Hablo de haber trabajado mucho sobre tu propia cabeza, pero y tu línea acompañando. Y ahí se arma una cosa. Pues artista, ¿viste? Es una palabra muy vapuleada, muy... te la venden como la Coca-Cola. El arte de hacer publicidad. Publicidad es lo contrario al arte. Bueno, entonces la usan. El arte del automovilismo. El arte de la pelotita. No es así. Entonces yo prefiero definirme como lo que soy. Nada más y nada menos. Todos los pintores se hacen natural. Vos tenés que trabajar del natural para aprender a dibujar, digamos. Te haces para verte a vos como te estás viendo también. O porque se te canta ese día o porque no sabés qué hacer. Porque hace poco un pintor que decía eso. Se hizo muchos autorretratos, señal que no conseguía modelo. A veces tenés todo como para trabajar y estás parado y no decís... Y de golpe decís, bueno, me hago un autorretrato. Y mirás y decís, hoy te toca. Hoy te toca, linda. No cualquiera puede sacar adelante una imagen, ¿viste? Decir algo con lo que hace, ser uno mismo. Una cosa de autenticidad tiene que ver con el arte, ¿viste? Para mí, ¿no? Para mí, para cualquiera que tenga un poco de cabeza. Miro, pienso, siento, pinto. Como vimos, el arte y la literatura les permiten a los y las artistas convertirse en sujetos y objetos de la creación. Si tuvieras que dibujarte, pintarte, fotografiarte o escribir acerca de vos, de tu historia, ¿qué mostrarías? ¿Qué contarías a otros y a otras?
esta pregunta tiene una cara opuesta en la que no solemos pensar tanto a la hora de contarnos. ¿Qué cosas preferimos no mostrar ni decir? También estas preguntas abren espacio a la imaginación, a lo desconocido. ¿Cómo conviven lo verídico y lo ficticio? Cuando nos autorrepresentamos, no solo entra en juego quiénes somos, sino también quiénes queremos ser. El recorrido que hicimos hoy nos permite reflexionar acerca de los alcances y los efectos de este género. Observamos que al autorrepresentarnos aprendemos mucho acerca de nosotros y nosotras mismas. Nos enfrentamos a nuestra imagen, a nuestra historia. Una acción que parece difícil, incluso parece conflictiva, pero sin dudas enriquecedora en la reflexión de nuestra identidad. Para los usuarios contemporáneos de las redes sociales, puede resultar interesante el mirar autorretratos que fueron realizados previamente a la invención de la fotografía. Las manifestaciones artísticas fueron herramientas primordiales en la constitución de un yo, poniendo de manifiesto su entidad en múltiples contextos con un valor que les es propio. En cada autorretrato, incluso en las selfies, las imágenes hacen su propio recorrido y trabajan con la realidad, producen sentidos. Vale pensar entonces, cada vez que nos contamos y que nos retratamos, de qué maneras lo que hacemos mueve el mundo. No te olvides de sonreír cuando mires a cámara, puede que se trate de una nueva obra de arte. Nos despedimos, pero antes, ¿nos sacamos una selfie?